Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Aeroméxico. En 2025, más del 90% de los vuelos de Aeroméxico llegaron a tiempo, una operación que tras casi 200,000 vuelos en el año, la colocó como la aerolínea más puntual del mundo. Así que ya lo sabes, si quieres llegar a tiempo, viaja con Aeroméxico. Conoce más en el link de la descripción. Muy buenos días, o no tan buenos para México y Estados Unidos, cuya relación bilateral llega a un punto de no retorno, según lo que nos dicen los analistas, tras las acusaciones contra un gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya. Hablamos del caso, de las implicaciones diplomáticas, políticas, sobre todo económicas, en torno al TEMEC. Además, el papel de los dos Robertos por los que apuesta la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya que andamos metidos en el tema, hablamos también de los ingresos de Alsea y cómo se vieron afectados por lo del Mencho. Luego, el tema que amerita también su protagonismo, la decisión de la Fed y lo que dijo Powell. Y la Fórmula 1 sufre por la guerra en Irán. Día 11 de 15 para votar por la estrategia del día. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La presión de Estados Unidos hacia México para dar resultados en el combate al narcotráfico amenaza con provocar una implosión en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La tarde del 29 de abril, la Corte del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras 9 personas ligadas a su gestión de ayudar a una facción del cártel de Sinaloa a enviar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, además de proteger a los líderes criminales de investigaciones en su contra, detenciones y procesos judiciales, a cambio de apoyo político y dinero, sobornos. Se trata de la primera acusación formal dirigida a un gobernador en funciones por parte de Estados Unidos, y particularmente a este gobernador, Rubén Rocha Moya, desde que iniciaron las sospechas de sus vínculos con el crimen organizado por allá de 2018, cuando fue senador para el estado de Sinaloa por Morena, el partido en el poder. Ya no es un rumor, es una acusación formal. Rubén Rocha Moya es originario de Badiraguato, una cabecera municipal al noreste de Sinaloa, en la Sierra Madre Occidental, la misma de donde es originario Joaquín El Chapo Guzmán, el ex líder del cártel de Sinaloa, hoy preso en Estados Unidos. En entrevistas de años recientes, concedidas en medio de la creciente sospecha, Rocha Moya mismo ha reconocido que es de Badiraguato, pero, según sus palabras textuales, que no era ni capo ni narco. Llegó a decir abiertamente durante su campaña a la gubernatura de Sinaloa que habría que buscar la forma de coordinarse con los delincuentes. Una vez en el cargo, en 2021, cobraron fuerza las versiones de su relación con Ismael El Mayo Zambada, quien terminó enfrentado con los 3 hijos del Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, ocasionando la división del cártel en facciones, siendo la de los Chapitos la más poderosa. A esta facción, según señala la acusación de la Corte Sur del Distrito de Nueva York, es a la que supuestamente Rocha Moya ha estado estrechamente vinculado, junto con el resto de las otras 9 personas señaladas. Entre estas, Enrique Insunza Cázares, hoy senador de Morena por el estado de Sinaloa, y quien ha sonado para competir por la gubernatura en Sinaloa, cargo que hasta hoy mantiene Rocha Moya, pese a las sospechas de años en su contra. También se acusa a un empresario que fue secretario de Administración y Finanzas en este estado, a miembros de la Fiscalía de Sinaloa, mandos de la Policía de Investigación, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y un comandante de la Policía Municipal de Culiacán. Hay una línea de este documento que dice textualmente lo siguiente: el cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. Esto sugiere una cadena de mando completamente coludida al negocio del cártel, uno de los más poderosos de México y responsable, según el documento de 34 páginas, del aumento masivo de la distribución de fentanilo en Estados Unidos. Un asunto que el presidente Donald Trump ha utilizado para presionar a México en materia de cooperación y seguridad, supeditando los resultados a una de las áreas que más le podrían afectar a México, la económica, mediante la imposición de aranceles y la amenaza de terminar con el Tratado Comercial de Norteamérica. Esto ha sido la moneda de cambio.
La publicación de esta acusación formal se da en medio de otro suceso reciente en la relación bilateral y que involucra la muerte de 2 agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Esto al término de un operativo en la Sierra de Chihuahua para desmantelar un narcolaboratorio, también en la Sierra Madre Occidental. Chihuahua no es un estado gobernado por Morena, sino por el PAN, un partido de oposición. El caso abrió la interrogante sobre si el gobierno federal o el gobierno local estaban al tanto de la participación de estos elementos de la CIA, no quedando clara la línea entre cooperación de ambos países y el respeto a la soberanía en este supuesto frente común de mejorar en las tareas de seguridad, especialmente ante el discurso de la presidenta Sheinbaum, al menos en público, de no traspasar estos límites con su ya conocida frase de cooperación sí, subordinación no. En los últimos 7 días, la presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado críticas desde su conferencia matutina a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de la oposición, por supuestamente tener conocimiento y permitir el operar de los agentes de la CIA, y cuya tarea terminó en un accidente mortal. Sin embargo, hacia los gobernadores de Morena, el partido que la respalda, y en este caso de Rubén Rocha Moya, ha habido una ausencia de intención en investigar los supuestos vínculos del gobernador de Sinaloa, al menos desde que Sheinbaum asumió la presidencia en 2024, e incluso con el respaldo de la veintena de gobernadores de Morena en toda la República Mexicana, en una carta que firmaron en apoyo a Rocha Moya en agosto de 2024. Durante los primeros 3 meses de 2026, la relación entre México y Estados Unidos dio una buena señal de mejorar, especialmente tras el envío a Estados Unidos de 92 criminales encarcelados en México, que posiblemente ya estén aportando información a las investigaciones que tiene Estados Unidos. Además, por el operativo que resultó en la muerte de Nemesio Oseguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, actualmente el más poderoso y sanguinario de México. Una estrategia encabezada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y hombre de mayor confianza de Sheinbaum, de los pocos además que se ha ganado el visto bueno de los funcionarios en Washington en el último año, mucho más que todo el equipo económico de la presidenta. Pese a que parecía que había una mejora notable en la relación bilateral, la confianza de Estados Unidos en México vuelve a dejar en claro que no es total. Presiona y exige más, como lo dijo durante su comparecencia ante la Cámara de Representantes el secretario de Defensa Pete Hegseth el mismo 28 de abril. Reconoció los avances en materia de seguridad fronteriza, pero que México debe hacer más y rápido. ¿Por qué todo esto podría provocar una implosión para el gobierno de la presidenta? Porque las implicaciones son diplomáticas, económicas, sobre todo políticas. La relación bilateral vuelve a mostrarse debilitada. Un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hoy a cargo del recién nombrado canciller Roberto Velasco, que se emitió tras publicarse la acusación, deja ver el descontento del gobierno, alegando la forma de comunicar y la falta de pruebas, lo que Estados Unidos podría interpretar como un respaldo al gobernador Rocha Moya. Implicaciones económicas porque más allá de las conversaciones informales entre los negociadores y empresarios interesados en la prevalencia del TEMEC, con todo y la idea de vivir con aranceles, la carta que pesará más es la de la seguridad. E implicaciones políticas porque Sheinbaum puede mantener el discurso de defensa hacia un gobernador que ha comprometido la moralidad del proyecto de Morena, el partido que fundó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, o bien ordenar que se le investigue en México. De última, la que más contento tendría a Trump, que México ceda a la petición de detención con fines de extradición que pide Estados Unidos. Cualquiera que sea su decisión, vería consecuencias en la relación con Estados Unidos y al interior del país en 3 frentes. Con el electorado, sabiendo que viene una elección intermedia en 2027, con los integrantes de su partido político y con su antecesor, el mismo Andrés Manuel López Obrador. Las acusaciones de Estados Unidos no son producto de una reacción, sino de meses, quizá años de investigación, en un proceso que culmina con esta acusación formal. Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en octubre de 2024. 3 meses después lo hizo Donald Trump en enero de 2025. Desde entonces, México ha vivido constantes presiones, sin descanso,
con la imposición de aranceles a cambio de una mejora en la seguridad, la migración y el combate a las drogas. La segunda se dio en junio del año pasado, el primer aviso de que Estados Unidos iba fuerte contra los cárteles, al señalar a 2 bancos y una casa de bolsa de facilitarles operaciones de lavado de dinero, y que provocó el cese de sus operaciones. Lo del FinCEN y el sector bancario fue un primer aviso, pero la carta más poderosa, hasta el momento, se muestra ahora, en 2026, con la acusación formal a un gobernador. La presidenta en las últimas semanas hizo 2 cambios en los roles que manejan la relación con Estados Unidos, apostando por Roberto Velasco como canciller y Roberto Lázari, quien dejaría la banca de desarrollo para irse como embajador de México a Washington. 2 jóvenes elegidos para 2 cargos que exigen amplia trayectoria diplomática, conocimiento de la agenda de seguridad y capacidad negociadora frente a un gobierno estadounidense difícil de lidiar y de ganarse el respeto. Roberto Velasco y Roberto Lázari, este último en caso de ser ratificado, tendrán mucho que probar en el momento más delicado que atraviesa la presidencia de Claudia Sheinbaum frente a Trump. La voz. Basándonos en este dilema en el que entrará la presidenta Claudia Sheinbaum sobre qué hacer con el gobernador Rubén Rocha Moya, ¿qué puede pasar? Consultamos a Eduardo Guerrero, experto en seguridad y consultor de Lantia Intelligence. Esto es lo que nos dice. Va a ser muy difícil que este gobernador acusado pueda continuar en su cargo y es probable que pues en un periodo razonable sí sea extraditado a Estados Unidos. Va a ser muy importante cómo reaccione el gobierno federal, ¿no? Si decide proteger o bloquear las extradiciones, pues va a parecer un gobierno cómplice de estos gobernadores, de este gobernador en particular. Entonces, el gobierno federal tiene que ser muy cauteloso de cómo va a manejar esto para no ser acusado de proteger a una red terrorista, por un lado, pero por otro lado también tiene que cuidar que el movimiento político que encabeza pues no vaya a fragmentarse y a generarse una guerra intestina, ¿no? Entonces es un momento delicado el que va a enfrentar la presidenta en las siguientes semanas en torno a este tema, ¿no? La reputación de México frente a Estados Unidos dependerá de la reacción de la presidenta Sheinbaum tras estas acusaciones. Una primera conclusión que podemos sacar de todo esto. Pero ¿qué hay de la parte económica? ¿Ahí cómo viene el impacto? ¿Qué tanto cambia esto ahora que se aproxima la revisión del TEMEC? Acudimos a nuestra consulta de rigor en estos temas, Diego Marroquín, fellow del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. Vamos a escucharlo, porque vaya que habla de una relación que está en un punto de no retorno. Hay que pensar la revisión del TEMEC no solamente como una negociación comercial, sino como el replanteamiento más importante de la relación que tiene México con Estados Unidos en los últimos 30 años en todas sus agendas. Y una de las agendas más importantes es la agenda de cooperación en seguridad. Si no hay cooperación en seguridad, no hay avances en las negociaciones comerciales. Es la condición necesaria, es la condición que habilita el progreso en las negociaciones comerciales. La campaña de presión sigue aumentando y esto es algo que anticipamos desde hace meses. Empezamos primero con la captura de criminales para su posterior envío a Estados Unidos, lo que pasó también con el alcalde de Tequila, y ahora este es otro nivel. Se movió los objetivos, las demandas incrementaron y ahora hay una orden de presión hacia un gobernador en activo, y eso pues tiene implicaciones muy fuertes en materia de seguridad, en materia de cooperación bilateral. Lo que sí nos queda muy claro es que una extensión limpia e inmediata del TEMEC el 1 de julio es muy poco probable. Ya lo dijo el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, también se ha dicho en economía aquí en México. Hay muchos irritantes comerciales y no comerciales. Se han empezado las negociaciones de forma bilateral sin Canadá, y si a esto le sumamos tensiones en materia de seguridad, es todavía menos probable que la negociación sea exitosa el 1 de julio, y también hace que
la fecha oficial del 26 de mayo pues se prolongue. Si no hay avances en seguridad, no va a haber avances en materia comercial. Y con esta acción el gobierno de Estados Unidos está cruzando el punto de no retorno. Nunca habíamos llegado a una situación en donde una agencia del gobierno de Estados Unidos buscara aprender a un gobernador en activo en territorio mexicano. Y la respuesta de la presidenta va a determinar el ritmo de las negociaciones comerciales y también el futuro de la cooperación en materia de seguridad. Temporada de reportes. Ahora que hablábamos de la muerte del Mencho, no estoy equivocándome de sección. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este capo caído con las empresas? Pues precisamente en lo que ocasionó este operativo en la economía, al afectar algunos indicadores clave por la interrupción en el suministro de algunos bienes, y también en las empresas. Alsea es un ejemplo. Esta empresa que opera Starbucks y Domino's en México, ahora en su reporte al primer trimestre informó que los hechos de violencia que se desataron por este operativo en febrero tuvieron un impacto negativo en sus ventas por 60 millones de pesos en ingresos. La mayor afectación la vio Starbucks por la presencia de algunas de las cafeterías en los estados que vivieron los bloqueos. Además, Guadalajara es uno de sus mercados clave. Alsea venía a demostrar un tráfico de clientes fuerte y estabilidad de la demanda, pero pasó lo del Mencho y vino una desaceleración que terminó por afectar sus números. En algunos estados, Alsea dice que les tomó hasta las 2 primeras semanas de abril para volver a la tendencia que tenían antes de estos eventos, pero afirman desde la plana directiva que ya pasó. Por cierto, se vio escandalosa esa caída de 66% que tuvo Alsea en sus ganancias, pero hay una explicación según los analistas de B por Más, y eso es un cargo no recurrente de 250 millones de pesos por el pago anticipado de un bono en dólares y el comparativo por operaciones discontinuas. En otras noticias. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo las tasas de interés sin cambios, pero puso de manifiesto una división cada vez mayor en torno a cómo debe conducirse la política monetaria en este contexto de incertidumbre ante el conflicto en Medio Oriente. La votación fue 8-4 y supuso la primera vez desde octubre de 1992 que 4 miembros disienten de una decisión del Comité Federal de Mercado Abierto. El rango del interés de referencia se mantuvo entre 3.5 y 3.75%. Lo más importante de esta reunión es que posiblemente esta haya sido la última reunión de política monetaria de Jerome Powell al frente del Banco Central después de que el Departamento de Justicia archivara una investigación penal sobre la renovación de la sede de la Fed, allanando además el camino para que el Senado confirme a Kevin Warsh como el próximo presidente. Durante la conferencia de prensa, Powell dijo que permanecerá en el Banco Central como gobernador una vez que termine su mandato como presidente de la Fed el 15 de mayo. Dijo que continuará ejerciendo como gobernador durante un periodo de tiempo aún por determinar. Recordemos que el mandato de Jerome Powell como presidente de la Fed es 1. Ese es el que termina el 15 de mayo. Y su puesto en la Junta de Gobernadores es otro. Ese termina hasta 2028. Por cierto, Kevin Warsh, el nominado del presidente Trump, obtuvo el 29 de abril el respaldo del Comité Bancario del Senado en una votación a favor, 13 votos a favor y 11 en contra, que lo pone ahora sí en el camino para efectivamente ser confirmado por el Pleno del Senado antes de que termine el mandato de Powell y se convierta en el próximo presidente de la Fed. El último sorbo. Nadie se salvó de la guerra en Irán, ni la Fórmula 1. Los fanáticos del automovilismo se quedaron un mes sin carreras ante la decisión de cancelar los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudita que iban a ocurrir en abril. Su director Stefano Domenicali dijo en una entrevista con Bloomberg News esta semana que quizás solo sea posible reprogramar una de esas 2 carreras canceladas a principios de esta temporada. Dijo que el calendario está bastante lleno, pero quizás sí se pueda acomodar al menos una. Esto no es cualquier cosa. La cancelación de 2 de las 24 carreras de la temporada implica perder millones de dólares, además de que Bahrein y Arabia Saudita pagan cuotas millonarias para ser países sede de una de las fechas del calendario. Pero conseguir una fecha para al menos una de las carreras canceladas permitiría a la Fórmula 1 recuperar una parte de estos ingresos previstos.
El reto ahora es el calor extremo en esa región porque a partir de mayo y hasta agosto es prácticamente imposible hacer algo ahí por las altas temperaturas. De hecho, es muy común que todos los habitantes de esos países se vayan a pasar unos meses a otro lado y luego ya regresan en agosto. Así que cualquiera de las que se reprograme tendrá que ser hasta fin de año, cuando vuelvan a Qatar y Abu Dhabi. Además, doble dolor de cabeza porque la logística de la Gran Carpa, como le dicen, no se salva de los altos precios de la gasolina. Stefano Domenicali dijo que los equipos se enfrentan a una presión por el costo de transportar todo por el mundo. Además, Domenicali reconoce que una mayor volatilidad del mercado podría obligar a la organización a reevaluar su estrategia. Vota por la estrategia del día. Para mí, la estrategia del día es mi forma de conectarme con México. Yo ya no vivo en México desde hace ya varios años. Sin embargo, tengo una empresa que promociona negocios mexicanos y es una de mis fuentes obligadas. Entonces, muchas gracias porque hacen periodismo de calidad y aquí tienen a sus escuchas fieles. Hola Jimena, ¿cómo estás? Te saluda Carmen Beltrán desde Ecuador. Yo te escucho todos los días sin falta porque la estrategia del día es parte de mi proyecto de generar noticias diarias de negocios del mundo y del Ecuador. Gracias, muchísimas gracias y te felicito por esa energía que le pones todas las mañanas a tu podcast. Un abrazo. Saludos hasta Regiolandia y hasta Ecuador también. Gracias por seguir apoyándonos con sus 3 votos diarios a través del enlace que les dejamos al hacer clic en la descripción del episodio de hoy. Recuerden que se abre una playlist que les despliega podcast viejos de todos los que competimos en la categoría Business and Tech. No se preocupen, están bien. Deben concentrar su vista en una cajita justo abajo de donde dice categoría Business and Tech y ahí hay un botón blanco que dice votar. Le dan clic y los lleva ahora sí a la opción para votar 3 veces por la estrategia del día. Estamos ya en el día 11 de 15. Faltan 4 para meterle turbo a este voto masivo. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la estrategia del día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon. Recuerden que pueden ver la transmisión diaria en video por YouTube y por ex Twitter, @laestrategiamx. En Instagram sigan a la estrategia del día y a mí me encuentran como Jimena Business. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.